Sheraton. Vamos a tener un desayuno y un seminario de profecías en las tardes. Así que les esperamos a todos nuestros hermanos colombianos. Bueno, pues tenemos un tema bastante amplio, Alan. Me da mucho gusto que haya tantos estudiantes de las Sagradas Escrituras conectados, sobre todo interesados en continuar recibiendo ese alimento espiritual en sus almas, adquiriendo un poco más de conocimiento tanto espiritual como secular acerca de lo que está sucediendo en el mundo. Estamos en un mundo muy desarticulado. Estaba viendo yo una serie que se la recomiendo, aunque no es cristiana, pero es una serie científica de un hombre llamado Graham Hancock. Él es un historiador, no se considera así un arqueólogo. Y la serie se llama Ancient Apocalypse, Apocalipsis antiguo, o el antiguo Apocalipsis. Él trata, es un hombre ya como de 80 años de edad, que ha viajado por todo el mundo tratando de encontrar, de acuerdo a sus investigaciones, la civilización perdida, demostrando paleontológica, arqueológica y antropológicamente que el diluvio bíblico es absolutamente cierto. Y él, repito, él no es cristiano, pero da unas evidencias asombrosas. Y él comparte en estos videos, son como 5 o 6 videos en Netflix, está en Netflix. Él dice que la antropología y los arqueólogos modernos científicos ateos están tratando de esconder la mayor parte de la información que existe, porque cualquier información que contradiga la teoría de la evolución, de que somos amibas y que estamos en un proceso, de esto se va a tratar esta conferencia esta noche, en un proceso evolutivo, pues se cae completamente y se derriba. Entonces ellos están muy cuidadosos de tratar de que ni la arqueología, ni la genética, ni la biología, ni ninguna disciplina académica o científica trate de opacar de que venimos de los animales. Y finalmente él dice, el ser humano ha llegado a la cúspide de la tecnología y del desarrollo intelectual en el siglo XXI. Pero al mismo tiempo que hemos alcanzado un nivel increíblemente elevado, y él cree que ya no vamos a pasar de este nivel, el ser humano ha descendido moralmente de una forma desequilibrada, desajustada, y este intelectualismo científico al que hemos llegado a través de la genética, a través de la informática, inteligencia artificial, de la ciencia ficción, porque no es ciencia, el transhumanismo, ¿verdad? Ha ensoberbecido al hombre. Nos ha ensoberbecido. Es una raza humana ensoberbecida, comenzando con la élite de todos estos super empresas como Google, Facebook, Instagram, etcétera, que están tratando de promover el transhumanismo. Y como todos somos cristianos, estoy seguro que todos están interesados porque tenemos que tener armas, municiones para poder compartirlas a nuestros hijos, maestros, abogados, licenciados, biólogos, genetistas que conocemos todos los días, ya sea en tu área de trabajo, en tu escuela, en tu universidad. Y tenemos que tener información, tenemos que saber que el mundo que están tratando de desarrollar esta élite, este grupo de psicópatas, porque es lo que son una bola de psicópatas que no saben ni siquiera qué cosa es lo que anhelan, mejorar al ser humano para llegar a un punto en el que puede el ser humano ser un superhumano, super bebés desarrollados y poder alcanzar inclusive la inmortalidad. Porque ya escuchen, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, está tratando de declarar, escuchen esto, está tratando de declarar la muerte como una enfermedad. O sea, ellos creen que pueden vencer la muerte y que es una enfermedad ya. La Organización Mundial de la Salud. Y lo creen, porque están abogando
favorecidos por las Naciones Unidas y esta élite de empresarios y pseudocientíficos de poder creer que podemos inclusive llegar a la inmortalidad. Y antes de abarcar un poquito el tema, solamente yo sé que están estudiando el libro de Romanos, Alan, en el capítulo 1, el apóstol Pablo, voy a leer unos versículos, hace 2000 años, describió claramente, así claramente, al punto a la que la raza humana iba a llegar. Y vemos que a través de todos los siglos, estos pensamientos han permeado las culturas, las civilizaciones, las tribus, etcétera, etcétera. Y dice Pablo en Romanos, capítulo 1, versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, que es exactamente donde se encuentra el ser humano en el siglo XXI. Un grupo de ateos, como el alemán Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, que acaban de tener su reunión en Davos, en Suiza, con su consejero judío Noah Harari. Todo esto lo encuentran en el internet, declarando, escuchen, declarando ahí en el internet, en la página del Foro Económico Mundial, búsquenla, que somos una raza inferior a la que Dios creó, que Jesucristo es un mito, que no existió, que Dios no existe, y que ellos, a través de la genética y de la tecnología moderna, ahora la nueva diosa es la diosa de la ciencia. Imaginémonos dónde se encuentra el mundo. Y es precisamente este grupo de Klaus Schwab, de Noah Harari, Bill Gates, George Soros, etcétera, etcétera, los que están manejando, los que están dictando los protocolos a todos los gobernantes del mundo, así que ya no son los presidentes de cada nación actualmente los que determinan qué política van a seguir, sino este foro que se junta en Davos. Estamos hablando como de 300, 500 políticos, reyes, gobernantes, pero la mayor parte de ellos son multibillonarios, los que se han apoderado completamente de todos los protocolos. Se envanecieron y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Así que cuando hablamos del transhumanismo, estamos hablando, ¿verdad?, que el ser humano siempre ha tenido, siempre desde el jardín del Edén, la idea, el deseo de superar sus capacidades físicas, intelectuales, cognitivas y morales, y de alguna manera, desde que la serpiente se lo dijo a Eva, serán como dioses, aunque hemos creído a través de todos casi los 6000 años de historia de que podemos llegar a la inmortalidad. O sea, estas personas, este grupo, esta élite de pseudocientíficos y pseudomillonarios, etcétera, etcétera, creen definitivamente que a través del transhumanismo vamos a llegar a la inmortalidad. La diferencia de estos tiempos es que este deseo ha adquirido actualmente otra dimensión, porque la tecnología moderna ha permitido al ser humano expandir sus capacidades intelectuales, su esperanza de vida, alterar el mismo ADN, el ácido desoxirribonucleico, y llegar a creer que podemos crear una super raza humana superior a la que Dios creó originalmente. Y en esto este señor Graham Hancock, el de la serie de videos que le estoy compartiendo, acertadamente lo dice: es una raza humana ensoberbecida, engreída, en la que realmente creemos que podemos mejorar al ser humano que Dios creó. Para el transhumanismo, para que podamos comenzar a entender esto, el ser humano es un ser imperfecto, así es como piensan todas estas personas que les acabo de mencionar. Somos seres imperfectos, por lo que hay que aplicar la tecnología moderna dentro de nosotros mismos para que la tecnología nos convierta en un transhumano. La palabra trans significa más allá.
transporte, más allá del traslado de la transportación transnacional, más allá de lo que es nacional. El prefijo trans es lo que habla transhumanismo, ir más allá de la humanidad. Y esto es una filosofía, una ideología y un movimiento político-cultural. Es lo que es el transhumanismo. Es simplemente una filosofía más, una ideología, o sea, una idea, algo que se le ocurrió, que se le metió a una persona satánicamente y lo han convertido en un movimiento político y cultural. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado y creo, Alan, que a través de las preguntas podemos comenzar a contestar a ustedes más profundamente esta ideología, filosofía, movimiento político, cultural que está permeando al mundo entero. Y estoy hablando de políticos, politólogos, contratistas, empresarios, deportistas y pueden mencionar ustedes el área que gusten. Esta filosofía está ya injertada dentro de las mentes de la mayor parte de los que siguen el transhumanismo. Estaba leyendo un poquito del transhumanismo en esta tarde y veo que muchos que empezaron esta filosofía del transhumanismo también fueron influenciados por Friedrich Nietzsche. O sea, ¿hasta dónde ha llegado la influencia de Friedrich Nietzsche hasta el transhumanismo del día de hoy? Pero Friedrich Nietzsche, perdón, pero Friedrich Nietzsche, todo comenzó desde el siglo pasado. 1950, Carlos Marx hace el Manifiesto Comunista con Federico Engels. Ahí se queda ahora sí que traspapelado porque no se llevó a cabo ninguna cosa hasta que Lenin en 1923 lleva a cabo la revolución bolchevique. Pero antes de entrar al siglo XX surge Sigmund Freud y Carlos Darwin. Principalmente Carlos Darwin con la famosa ideología, filosofía, psicópata, ¿verdad? Porque es una barbaridad, pues de que venimos de los animales. Y este sentimiento de que venimos de los animales afectó el comunismo, afectó el nazismo, afectó a los ateos, a Friedrich Nietzsche, afectó a Bertrand Russell, otro, a Carlos Sagan, astrólogo ateo que murió a finales del siglo XX, ha afectado y ha estado inmiscuido en todas las ideologías habidas y por haber. Y como hemos llegado a una tecnología elevadísima en el siglo XX, donde ya están atreviéndose a alterar el ADN, cambiar ya los genes, sustituirlos y mutarlos por otras cosas, donde hemos creído que se puede, como decía Elon Musk, el famoso creador del proyecto X y de Tesla, que se puede injertar una vía intravenosa, una información al cerebro para bajar nuestros pensamientos. Escuchemos esto, bajar nuestros pensamientos y subirlos a una nube. Y ahí en la nube, ¿verdad? Podemos nosotros tratar de guardar información como se hace actualmente a través de la computarización, y en lugar de que una persona tenga que ir a estudiar, por ejemplo, japonés o mandarín, chino o inglés durante 3 o 4 años, simplemente a través de este chip intravenoso se le transmite con la información que tiene la nube, se le transmite al cerebro y eres una persona que hablas ruso o italiano en 2 días. Sabemos que esto no va a poder ser posible porque al mismo tiempo están diciendo también que a través de este chip, y así ellos lo creen, que podemos cambiar el odio, la violencia, los sentimientos, y podemos cambiar a los asesinos en personas buenas, o lo contrario, a los asesinos, a las personas buenas en asesinos. O sea, cambiar las emociones y los sentimientos humanos, que fue el sueño de Sigmund Freud, ¿verdad? Cuando comenzó a hipnotizar a sus pacientes de neurastenia, tratando de llevarlos al subconsciente para que en el inconsciente modificarlos, regresarlos al consciente y tratar de arreglar el problema humano a través de la mente, de la psique. Entonces, Alan, antes de Nietzsche, Carlos Darwin ha sido el hombre que más ha influenciado, porque si somos el resultado de una evolución, si somos amibas, oye,
ya tenemos la tecnología para poder evolucionar a otro nivel. Entonces vamos a usar la tecnología, la genética que ya se puede manipular y vamos a mejorar al ser humano porque estamos en un proceso evolutivo. Entonces creen que nos hemos estancado y ahora la tecnología nos va a ayudar a poder mejorar la raza humana. Muy bien, pues están surgiendo ya las preguntas. Si podrías resumir entonces, ¿qué es el transhumanismo? El transhumanismo. Bueno, hay principalmente 4 aspiraciones a donde los transhumanistas quieren llegar, si lo quieren apuntar. La primera es la superlongevidad. O sea, esto se refiere a extender la vida del ser humano, se oye bien, ¿verdad? Que podamos llegar a los 200, 300 años como antes del diluvio, o inclusive la inmortalidad. Repito, en la Organización Mundial de la Salud ya se está abogando para incluir la muerte como una enfermedad. La Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido los hombres que muramos una sola vez y después no hay reencarnación, no hay limbo, no hay purgatorio, inmediatamente después de la muerte es el juicio. Así que esto es otro sueño, ¿verdad? Completamente psicópata. En segundo lugar, el transhumanismo aspira a la superinteligencia. En segundo lugar, la superinteligencia. Repito, argumentan que estamos en una etapa evolutiva y que estamos apelando a la teoría de la evolución porque sostienen pues que básicamente somos bacterias, somos amibas en un proceso evolutivo. O sea, nosotros podemos tomar el control de nuestro proceso evolutivo usando la inteligencia artificial, que voy a hablar más adelante de ello, la tecnología, la información, la edición genética, la nanotecnología, la robótica, para irnos transformando poco a poco. De ahí viene el concepto de trans. En tercer lugar, ellos aspiran a el super bienestar. El super bienestar. Enseñan pues que de nada sirve que lleguemos a los 80 años, 100 años, 150 años y ser súper longevo o súper inteligentes si nuestra calidad de vida es pésima, es deplorable, es patética. Entonces ellos no solamente están buscando elevar los años de vida al ser humano, sino que además vaya asociada la superlongevidad con una calidad de vida superior. Y sabemos claramente los cristianos que la única forma en la que un ser humano puede comer en paz, dormir en paz, tener bendecido su matrimonio, tu noviazgo, tus relaciones y tu negocio, es manteniendo una relación continua con el Señor Jesucristo. Dice en el libro de Eclesiastés, el rey Salomón en el capítulo 6, versículo 1 y 2. He visto un mal debajo del cielo, que hay muchos hombres que tienen dinero, que tienen prosperidad, tienen buenas casas, aparentemente. Pero, dice Salomón, ahí está, pero Dios no les da el don para disfrutar lo que tienen. Entonces, una cosa es que una persona creamos que porque tiene dinero, porque tiene carros lujosos o porque alcanzó el éxito, fue presidente de la República o fue abogado, o fue senador o lo que tú quieras y mandes. Y otra cosa es creer que esas personas están disfrutando la vida, porque la mayor parte de ellos llegan a los 55, 60, 65 años amargados, muchas veces divorciados, 2 o 3 matrimonios, los hijos están esperando que el viejo se muera para poder pelearse por la herencia como alacranes. Esta es la realidad de la vida. Es lo que dice Salomón en su libro, ¿verdad? Para que una persona disfrute la comida, disfrute la bebida, disfrute realmente vivir, necesitamos la mano de Dios sobre nosotros. Y en cuarto lugar, y esta es la peor de todas las aspiraciones de los transhumanistas, es el relativismo. El relativismo. Para que el transhumanista o para que el transhumanismo pueda llevarse a cabo, se tienen que
relativizar las verdades absolutas. Sigamos con mucho cuidado esta línea de pensamiento. Para que los transhumanistas puedan llevar a cabo sus aspiraciones, se tiene que relativizar todas las verdades absolutas. ¿Qué quiero decir con esto? En otras palabras, más simples, que las verdades que son verdades dejen de ser verdades, porque están sometidas a interpretaciones. O sea, si una persona se cree que es mujer, pues eso es lo que ella piensa. Y puede decir, perdón, lo que una persona puede ver, yo veo una mujer, pues es una mujer. Tiene los órganos femeninos y además biológica y genéticamente tiene los cromosomas XX, que es lo que determina el género femenino. El varón tiene el cromosoma XY, que es lo que determina si tú tienes estos cromosomas, aunque digas en tu mente que no eres lo que tú eres el sexo que Dios te creó. Pero el relativismo, o sea, tomar perdón, las verdades relativas implica de que si yo soy hombre, pues yo no me considero hombre. Y sabes una cosa, yo soy Madonna. Y si tú me dices que yo no soy Madonna, en países ya como en los países escandinavos, en Europa, te pueden meter en la cárcel. Ya no vamos tan lejos. En Disneylandia, Jesús, María y José, el burrito que los acompaña. En Disneylandia, en Orlando y en California, escuchen esto, cuando los niños entran, ya no lleven jamás a sus niños a Disney, por el amor de Dios. No lleven jamás ni a una tienda de Disney, ni le compren artículos de Disney, ni vayan a Disneylandia con ellos, porque se acabó el sueño de la infancia y la Blancanieves, la Cenicienta, eso ya no existe. Al llegar a Disney, entrando en la entrada, les dan un folleto a los niños para que no digan él o para que no digan ella o ellos y ellas, sino simplemente usen un lenguaje ambivalente. Y si una niña dice que no le digas Beatriz y es Beatriz, ella te dice, no, yo soy Jorge, le tienes que llamar Jorge, aunque tú le digas, oye, pero no es tu nombre. Y si tú te atreves dentro de Disneylandia tratar de cambiar este reglamento, te expulsan y te sacan los agentes de seguridad. Imaginémonos lo perverso, lo maligno, satánico que existe ya en este mundo que era un sueño para los niños, donde los demonios ya están ahí, ya se posesionaron de las mentes de los dueños de estos centros de diversión para poder infectar, envenenar las mentes de los niños. Esto es el relativismo, o sea, y también relativizar las diferencias biológicas entre un hombre y una mujer desnuda. No es lo que estamos viendo, no es verdad, porque tal vez no es lo que parece ser. O sea, y si una persona está desnuda y yo digo, oye, ¿por qué estás desnudo? No, eso es lo que tú estás viendo. Yo no estoy desnudo, te puede constar la persona y tú no me puedes multar ni me puedes llevar a la cárcel tampoco. O sea, esta famosa ideología es la famosa ideología del género o el famoso feminismo, donde ahora se está alterando, cambiando, tergiversando los sexos. El hombre está mezclado con la mujer está mezclada con el hombre, ya no hay identidad, ya no es hombre y ya no es mujer, y lo estamos viendo con lo transgénero en el mundo entero. Pero lo que no nos informan, y esto tampoco viene de una fuente cristiana, sino de la Academia de Psiquiatría, lo pueden ver en el internet, en Los Ángeles, en Nueva York, las mismas instituciones psiquiátricas confirman que el 65%, 65% de las personas que se hacen cirugías para cambiar de sexo se suicidan. Se suicidan, se quitan la vida. Es el índice de suicidio más elevado que hay, principalmente en personas de menos de 30 a 35 años de edad. ¿Qué es lo que sucede? Que pues tu biología, tu genética, te creó Dios hombre, te creó Dios mujer, pero tú quieres cambiar tus órganos sexuales para aparentar otra cosa. Hay un choque dentro de tu propia mente de identidad, donde tu cuerpo se revela porque no fue diseñado para poder manifestarse de esa manera con tu mente,
la mente choca con lo que las cosas y las ondas que el cuerpo emana hacia la mente y viceversa, y entonces viene una desconcentración total de la persona, un desequilibrio que hace que la persona se vuelva loca. Pero ¿cómo lo están promoviendo? Y lo están promoviendo en Google, lo están promoviendo en YouTube, lo están promoviendo en Facebook, en Instagram, en Microsoft, en todas estas empresas multimillonarias están sirviendo de base de promoción. Es la agencia de la publicidad de este grupo élite que están detrás del transhumanismo. Entonces, cuando los transhumanistas dicen que vamos a crear un ser superior, realmente están señalando, escuchen esto, cuando ellos dicen vamos a crear un ser superior, ¿saben lo que están diciendo realmente? Que estamos realmente odiamos a la raza humana. Están manifestando un odio, un rechazo o un repudio al ser humano porque los convierte en enemigos automáticamente del cristianismo. El transhumanismo dice Dios no existe, Jesucristo es un mito, no existen los ángeles, vamos a reemplazar a Dios por la ciencia, porque la ciencia es nuestro único objeto de aquí en adelante de adoración. Esto lo dijo Klaus Schwab, presidente, director del Foro Económico Mundial y el que preside a todos estos políticos en Davos, Suiza, cada año en la reunión que tienen con su consejero judío Noah Harari, con H. Harari. ¿Por qué piensan de esta manera? Porque para ellos la ciencia y la tecnología no les permiten materializar más que sus aspiraciones de convertirnos en dioses. Wow, cuánta información, sorprendente todo lo que nos estás diciendo, y no cabe duda que todo es un conjunto de ideas anticientíficas, anti Dios, ¿verdad? De todo lo que están proyectando, la ideología de género, el transhumanismo, todo esto es impresionante, toda esta información. Y viene la siguiente pregunta, que es, ¿qué aspiraciones tiene el transhumanismo? Bueno, es precisamente lo que acabo de compartir, Alan, son las 4 aspiraciones. Ok. Pero hay otra cosa, otra pregunta muy importante. ¿Por qué? Esto es absolutamente lógico. ¿Por qué el transhumanismo es anticristiano? Porque este libro que tenemos todos, que se llama la Biblia, es el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existen en las librerías del mundo entero, el único libro que contiene verdades absolutas, no relativas. Entonces, el cristianismo no puede existir, el transhumanismo no puede evolucionar, no puede llegar a cumplir sus aspiraciones sin antes deshacerse de nosotros. Entonces, una manera muy fácil de comenzar a deshacerse del cristianismo es introduciendo la ideología de género en todos los gobiernos. Ahorita El Salvador, Panamá, Guatemala, Chile, Brasil, etcétera, etcétera, Argentina, Colombia, los gobiernos están introduciendo, financiados por un hombre llamado George Soros y por todos la élite de Klaus Schwab y el Foro Económico Mundial, están financiándoles su deuda externa. Llegan a Argentina, por ejemplo, llegan a Colombia. ¿Cuánto es de tu deuda externa? Pues tenemos 5,000 millones de pesos de deuda externa. Aquí están los 5,000, te pago la deuda externa. Y pregunta, ¿qué gobernante se va a negar de eso? Decía Porfirio Díaz en México, el general Porfirio Díaz, que fue presidente de México, nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos en aquel tiempo. Entonces, hay una corrupción en el mundo, ya, pero impresionante en todos los niveles, en el deporte, en la ciencia, en los artes, en la política, en las universidades, en los maestros. Todo mundo se está vendiendo sus convicciones por el Dios del dinero. Entonces, al financiarles estas deudas,
ellos tienen la única obligación de introducir en todas las escuelas primarias, públicas, el transgénero, el aborto, matrimonios gays, matrimonios, el LGTB, etcétera, etcétera. Con esa condición financian las deudas externas de las naciones, principalmente ahorita en Latinoamérica, porque Europa pues ya desde cuándo que enseñan la ideología de género en España, en Italia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay abortos, ¿verdad? Pues hay menos nacimientos. Cuando los hombres ya no se casan con mujeres, sino que recurren ahora a casarse con un hombre o vivir con un hombre, hay menos matrimonios. Entonces, están debilitando, ¿qué cosa? La familia, la estructura, la base más santa y más sagrada, el bastión que sostiene a cualquier sociedad, el matrimonio. Antes de que cualquier cosa fuera hecha por Dios, estableció el fundamento del matrimonio como la base, el cimiento, la piedra angular de cualquier sociedad es la familia. Pues la familia tiene que ser destruida. No puede la familia mantener los valores judío-cristianos de hace casi 6,000 años y tienen que atacar forzosamente la familia. Por eso es el más grande enemigo del cristianismo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Son verdades absolutas. Y Jesucristo, al decir yo soy la verdad, está radicalizando completamente lo que él está enunciando, diciendo no hay otra verdad. No soy una verdad como la de Mahoma o como la de Mahatma Gandhi o como la de Buda o como la de Zoroastro, etcétera, etcétera. No, no, no. Yo personifico la verdad y en mí están los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Jamás ningún hombre ha hablado estas palabras. Por eso es el cristianismo es archienemigo del transhumanismo. Y uno de los proyectos precisamente es tratar de destruir la familia. Así que, repito, los gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Apple, Microsoft, las grandes empresas de finanzas, todo el sistema corporativo norteamericano y europeo promueven abiertamente que tenemos que creer en la ciencia como la nueva diosa de la humanidad, pero desgraciadamente no es la verdadera ciencia, es mera ciencia ficción. Como citaste al principio, citando Romanos 1:22, profesando ser sabios se hicieron necios. Exactamente. ¿Verdad? Y nos llevamos a la siguiente pregunta, o vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tecnologías cree el transhumanismo usar para modificar al ser humano? Claro, bueno, pues desde luego, ¿verdad? Si ellos quieren llegar a alterar al ser humano, perfeccionar al ser humano, creer que ni siquiera la muerte puede existir ya, vamos a ser dioses, vamos a alcanzar la inmortalidad. Dios, a ti no te necesitamos, nuestros problemas económicos, morales, culturales, sociales, tenemos la capacidad nosotros, de lo que dicen los transhumanistas, para poder resolverlos. Sin darse cuenta que en el siglo XXI, donde nos encontramos, los problemas que estamos enfrentando van mucho más allá de nuestra propia capacidad para poder resolverlos. Llegamos a problemas impresionantes como para no ir tan lejos, el clima, que lo están tratando de abordar como una cortina de humo en el mundo, el problema del clima. Nos distraen con el clima, con babosadas como el clima, cuando hay problemas mucho más graves que la moral de los seres humanos, pero es la forma como ellos se manifiestan. Pero la tecnología que ellos quieren usar, en primer lugar, es apúntenlo, número 1, la tecnología que usan es la inteligencia artificial. Okay. Actualmente, actualmente, esta inteligencia artificial está desarrollando Google, Amazon, Microsoft, Facebook, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial es una tecnología que a través del uso de algoritmos, que son modelos estadísticos, permiten procesar enormes cantidades de información y la computadora o la máquina, a través de un entrenamiento y de los programas que se le meten,
procesa y data esta información, y entonces ahora los robots, en lugar de los seres humanos, los consultan para tomar decisiones. O sea, están confiando más en una máquina que en un ser humano. Y, por ejemplo, el actual reconocimiento facial, que es una de las biometrías de la inteligencia artificial, que ya se usa en la entrada de los bancos, en las salidas de los aeropuertos, en los pasaportes, en el control de los ciudadanos, automóviles autónomos como los que fabrica ya Tesla, que se estacionan solos, se manejan solos, etcétera, etcétera. Un ejemplo, ahora cuando llegamos mi esposo y yo aquí a Estados Unidos, llegamos al aeropuerto, desde luego, ya no se usan pasaportes. Ya el pasaporte que está quedando inexistente. Al llegar yo al aeropuerto aquí de Dallas, Texas, hay una máquina especial como una computadora y se llama Global Entry, en inglés, que es entrada global que se le da a los ciudadanos que se considera confiables. Tú puedes aplicar para este pasaporte, que no es pasaporte, pero veamos cómo funciona. Yo llego a Dallas y me paro frente a la máquina sin ningún pasaporte. Simplemente me acerco así la cara y está mi foto. Y en el momento que está la foto, dice prosiga. Así que ya de ahí me voy directamente, paso por migración, y cuando llego a migración, el agente de migración norteamericano me dice, ¿Are you Armando? ¿Eres tú Armando? Sí, pásele. O sea, el momento que está mi cara, ellos en su computadora aparece todo mi registro sin yo usar el pasaporte. O sea, están tratando de eliminar pasaportes, identificaciones, el dinero cash, que muy pronto posiblemente lo vayan a eliminar, con el propósito de controlarnos, de tener mucho mejor control. En China hay cámaras por todas las ciudades, en Pekín, en Shanghái, en los postes, y están tomando las caras de miles, estamos hablando de casi millones de chinos, y los que están en las computadoras, a través de algoritmos de computadoras súper inteligentes, ven, por ejemplo, una cara que el gobierno está buscando, el chino Chiang Kai-shek, e inmediatamente saben que es esa persona y localizan a personas secuestradas, a delincuentes, a enemigos del gobierno, con las miles de fotos que toman y que las cámaras ya están preparadas con los algoritmos, las computadoras, para detectar quiénes somos cada uno de nosotros. En otras palabras, se acabó la privacidad. Ya nadie puede tener dinero en el banco, ya nadie, todo el mundo puede saber lo que tienes, todo el mundo puede saber todo, ya no hay ninguna privacidad, ya no hay libertades absolutamente en nada. Vean ustedes, se están cayendo los bancos, el Silicon Valley Bank de Estados Unidos, que casi está en el sexto lugar, acaba de fracasar, están cayendo como dominó los bancos, porque ya no pueden. O sea, está llegando la gente, oye, quiero mi $1,000,000, mi $500,000. Pues eso es una cosa que, de acuerdo al seguro del gobierno en Estados Unidos, lo único, si tú tienes $500,000 o $1,000,000, te devuelven $250,000 nada más. El banco no se hace responsable. Y finalmente, vénganos a tu reino. Se apoderan de todo lo que tenemos. Es un socialismo ya descarado, porque ahora sí que se puede decir que los cárteles más grandes del mundo son los bancos. Son los negocios más sucios que están haciendo ahorita, explotando a todos los ciudadanos en el mundo entero y haciéndose cada vez muy multimillonarios. ¿Por qué? Porque es la forma de controlar. Como dicen el dicho, mientras más pobre, más fácil te puedo dominar. Mientras menos alimento tienes, más dependes del gobierno. Y así los gobiernos están poco a poco tratando de controlarnos y hacernos interdependientes, ya no de mi trabajo, ya no de mi libre empresa, sino depender completamente del gobierno. Así que esta es la inteligencia artificial. En segundo lugar, la biotecnología. Es la segunda tecnología que están usando los transhumanistas, la biotecnología. ¿Qué significa esto? Actualmente, desde que se descubrió el ADN en 1954, o el ácido desoxirribonucleico, el ADN es la información, para los que no tengan un conocimiento un poco más amplio, el ADN es la información que tú y yo tenemos
en cada una de las billones de células que tenemos en el cuerpo. En cada célula tanto en las neuronas, en los ojos, en todo el cuerpo tenemos billones de células. Y en cada célula se encuentra una información codificada que solamente Dios pudo poner porque es una información inteligente. ¿Qué quiero decir esto? Que en cada célula de tu cuerpo está la información de qué color de ojos tienes, qué cabello tienes, qué estatura vas a tener, cuáles son tus aptitudes y tus tendencias emocionales, sentimentales, o qué grado de IQ o de coeficiente intelectual vas a desarrollar. Toda la información para poder reproducir a otro ser humano. Es lo que se llama, ¿verdad? Lo que también quieren hacer, reproducir al ser humano. Entonces, a través de esta información, están usando una tecnología que se llama, si lo quieren apuntar, CRISPR, con CH. CH, como suena CRISPR, pero con CH. CRISPR. ¿Qué es CRISPR, verdad? Es una tecnología, es lo último en genética. Que, por ejemplo, una enfermedad, una persona que tiene, un ejemplo, que tiene fibrosis quística. ¿Qué es fibrosis quística? Es una enfermedad que seca los pulmones poco a poco. Entonces, y que es causada por un gen defectuoso. La fibrosis quística es causada por un gen defectuoso, así como el síndrome de Down es por alteración de un gen en los cromosomas, ¿verdad? Así hay cantidad de enfermedades que los genes tienen el origen de esa enfermedad. Entonces, esta tecnología o estos señores supuestamente que se creen dioses, están tratando de meterse al ADN de una persona que tiene fibrosis quística, esto es un ejemplo, y ese gen lo sacan y lo reemplazan con otro gen para que esa persona pueda ser sanada. Hasta aquí se oye muy bien. Realmente, si fuera así, todos estaríamos de acuerdo. Pero si ahora, veamos esto, si ahora se pueden cortar y reemplazar los genes mediante esta técnica, entonces también van a comenzar a fabricar genes y a ensamblarlos a tu medida. O sea, van a comenzar a diseñar bebés en laboratorios con características genéticas, fabricando los genes y los van a ir armando o cortando hasta producir un super bebé. O sea, todo lo que es en aras aparentemente la ciencia aparece bien. No, la tarjeta de crédito es muy buena y pues sí es muy buena la tarjeta de crédito, pero es un arma de dos filos. Todo, absolutamente lo que se descubre es para bien, pero desgraciadamente la naturaleza humana, que dice Romanos 5:12, que el pecado ha sido introducido por un hombre dentro del mundo, la naturaleza humana caída nos impide poder manifestar y alcanzar cualquier meta, cualquier estatura sin Dios. Cualquier proyecto humano, llámale como le quieras llamar. El comunismo, la psicología, la psiquiatría, las filosofías, el transhumanismo, todo, cualquier cosa que tú me menciones, cualquier idea que el ser humano haya tenido a través de los siglos, no va nunca a tener éxito. Y tenemos la historia como un testigo. ¿Por qué? Porque es el ser humano, no somos dioses. Entonces, cualquier proyecto que hace a Dios a un lado y lo saca de la ecuación, no puede prosperar. Santos de Dios. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. Esto es maravilloso el cristianismo, que podamos ser personas que entendemos claramente lo que dijo Juan 15:5, el Señor Jesucristo: separados de mí, nada podemos hacer. Nada, absolutamente nada. Híjole, tanta información, tantas preguntas. Cada vez que quiero hacer una pregunta a mi padre, sale con tanta información que me salen más preguntas y más preguntas. Así que quiero decirles que pronto podrán escuchar también esta conferencia en las redes sociales de nosotros. Está el canal del doctor Armando Alducin de YouTube también para que se inscriban, lo visiten, escuchen sus conferencias, los canales de YouTube de nosotros también.
los pueden visitar. Y bueno, hay mucha pregunta relacionada a los algoritmos, los chips, los Face IDs, el CRISPR, todo esto que acabas de mencionar, la inteligencia artificial, el transhumanismo, el posthumanismo, también como se le llaman en algunos lugares. Y la Pero es bestia diferente, ¿eh? es diferente, El ¿verdad? post significa después y trans es a través de. Ok, gracias por aclarar eso. Y la bestia, todo esto, la inteligencia artificial, el transhumanismo, los algoritmos y la bestia, ¿qué relación hay entre todo esto y la bestia, el anticristo? Bueno, es increíble, increíble que hace 2000 años, la Biblia, hace 2000 años, en el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan haya podido escribir en el capítulo 13 que llegaría el momento de la humanidad en la que sería posible que un solo hombre pudiera controlar económicamente al mundo entero. Esto fue hace 2000 años, o sea, el famoso anticristo con la marca el 666. ¿Cómo podría esto haber sido una realidad y cumplirse hasta el siglo XX, que es el siglo donde hemos alcanzado o donde se inició la superación de la tecnología a la que hemos llegado ahorita? Cuando se inventaron los chips, bueno, en 1952 la bomba de hidrógeno, en el 69 estamos en la luna, en el 70 las computadoras y los iPhones, y de los 70 a 75 los satélites de comunicación satelital de nación a nación. Si todo esto no se hubiera inventado y el ser humano no hubiera llegado a la altura, como les decía yo, de este historiador Graham Hancock, a la altura de la tecnología que hemos alcanzado, el ser humano no podríamos hablar de un anticristo. Pero, hermanos, somos la primera generación de toda la historia que tenemos la tecnología suficiente para poder darle a un ser humano el control del mundo entero, a través de las computaciones, computadoras y a través de toda la tecnología y de la genética que hemos brevemente abarcado. Entonces, la relación de la bestia con todo esto es clarísimo. El anticristo va a usar la inteligencia artificial, va a usar el transhumanismo, va a acabar convenciendo a la raza humana cuando nos vayamos en el rapto de que realmente son dioses, lo van a creer finalmente, ya no va a haber competencia, va a haber más de los 144,000 judíos predicando. Entonces el mundo se está acercando vertiginosamente de una velocidad impresionante al cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos. Gracias. Bueno, Cristian, les presento al pastor Cristian Alducin, también que está con nosotros. ¿Tienes alguna pregunta, Cristian, hijo? Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias, abuelo, por este tema tan importante, ¿no? Y como dice mi papá, tan lleno de información. Y bueno, ahí en el chat tenemos muchas preguntas que ya se han ido respondiendo conforme tú has ido hablando. Y bueno, todo el mundo está poniendo ejemplos de lo que están viviendo en las escuelas, en los celulares, muchísimos ejemplos, ¿verdad? Pero aquí hay una pregunta que un hermano dice, que dice lo siguiente: si llegaran a crear un ser humano de lo que estamos hablando, este podría llegar a tener alma y espíritu, ya que Dios es el único que se los da al ser humano. Qué interesante, muy buena pregunta. La Biblia dice en Levítico 11 Levítico 17:11, la vida de la carne está en la sangre. Entonces, esta palabra vida, a los que les interese apuntarlo en el hebreo, es la palabra nepesh, así como suena con SH, nepesh, que se traduce alma, es la palabra para alma en el hebreo, nepesh. Veamos otra vez. El alma, de acuerdo a Levítico 17:11, el alma se encuentra en la sangre.
Cuando nace un niño, el producto, ¿verdad? El cigote o el cigote, como se vaya a pronunciar, está formado por las 23 cromosomas de mi papá. Cuando yo nací, voy a poner ejemplo de mi persona, y las 23 cromosomas de mi mamá. Entonces mi papá puso, ¿verdad?, el esperma, y mi mamá el óvulo, un solo óvulo, esperma, y mi papá Y, entró a ovular el óvulo de mi mamá, a fertilizar el óvulo de mi mamá, y si fue el Y el que penetró en el óvulo de mi mamá, nací hombre. Lo que determina que nazcamos con el género es el cromosoma Y del papá. La mamá no tiene ese cromosoma, la mamá tiene los dos X. Entonces, al formarse el cigote, ¿verdad? Ya que se forma, ya que viene la fertilización, de acuerdo al Salmo 139, ahí comienza la vida. Dice David en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. O sea, los médicos jamás podrán, ningún médico en el mundo, en ningún lado de la historia, podrá determinar cuándo comienza la vida, porque no son dioses. A la semana, a las 3 semanas, al mes, etcétera, etcétera. La vida comienza bíblicamente en el momento en que somos embriones. Desde el estado embrionario, ahí el ser humano tiene potencialmente toda la información genética para ser lo que somos. Solamente le falta desarrollarse. Tú eres pulmón, tú eres hígado, tú eres páncreas, tú eres corazón, etcétera. Pero ahí está ya potencialmente la información. Muy bien. A través de la sangre se transmite el alma. El alma viene a través de la sangre genéticamente. De ahí que nosotros podamos heredar de nuestros padres no solamente el lunar en la espalda de tu abuela o el color de ojos de tus abuelos, sino que también heredamos características del carácter. Es berrinchuda como su mamá, caprichoso como su papá, o es avaro como su abuela, etcétera, etcétera. No solamente heredamos cualidades o características físicas, sino también mentales y también espirituales. Ahora bien, Dios no puede ser el autor del pecado. Entonces, cuando alguien nace y dice, bueno, pues es que yo nací con el Espíritu me lo puso Dios y nací en pecado, discúlpame, ¿verdad? El pecado viene a través del alma. Esto es muy importante teológicamente. Y entonces ya el Espíritu viene a través del soplo de Dios. Ya venimos evolucionando espiritualmente conforme vayamos conociendo a Dios mediante las Sagradas Escrituras. Así que si una persona, por ejemplo, los gigantes de la Biblia en Génesis 6, que se mezclaron los ángeles con las mujeres humanas, eran una raza híbrida. Y la Biblia dice que ellos no van a resucitar. En Isaías 26 hay un versículo que dice, ¿verdad? Rafá en el hebreo, que es la palabra para gigantes o para los nepilim. Entonces, dependiendo del anticristo, porque el anticristo, acordémonos, que tiene que tener forzosamente una relación con una mujer para nacer, porque el anticristo, si va a ser echado al lago de fuego, tiene que ser un ser humano. Esto acaba con las versiones, especulaciones de que es una máquina del anticristo, que es una computadora. Él va a ser lanzado al lago de fuego vivo, ¿verdad? Porque viene Cristo en el Armagedón, lo agarra y el cuerpo lo matan a través de la guerra, pero el alma, junto con el falso profeta, Apocalipsis 20, es echado al lago de fuego. Entonces el anticristo tiene que ser humano y posiblemente él vaya a nacer a través de una prostituta, el anticristo. Nazca a través de una prostituta y él pueda, de alguna manera, tal vez sea homosexual, porque dice Daniel 11, 35 al 36, que él no va, del amor de las mujeres no va a hacer caso. Y en segundo lugar, pues digo, así como Cristo no vino a formar una familia, ¿verdad? Pero digo, Cristo no tenía ninguna atracción hacia, no podía casarse, vaya, pero el anticristo va a ser un gay, va a ser un homosexual. Entonces, esto lo caracteriza y lo capacita para ser una persona completamente depravada, sin sentimientos, sin emociones, insensible completamente al ser humano, con un odio terrible a la raza humana y con todo el poder que tiene que Satanás le va a entregar a Apocalipsis capítulo 13,
para poder hacer prodigios y milagros que van a sorprender a la raza humana y van a creer que es un extraterrestre. Dice, ¿qué hay de los bebés que nacieron in vitro e inseminación artificial? ¿Dios está de acuerdo o no? Sí, bueno, cuando hay si una persona, lo que es antinatural es anti-Dios. Entonces, si un hombre, por ejemplo, ha tratado de tener relaciones con su esposa, si nos escuchan algunos matrimonios en este momento, esto lo tratamos en los seminarios, ahí en la Riviera Maya, en octubre vamos a tener el próximo desayuno, perdón, el seminario de matrimonios en la Riviera Maya, siempre es en el mes de octubre. Inscríbanse, van a aprender como ustedes no se imaginan. Y tratamos todos estos problemas. Cuando un hombre no puede tener de alguna manera, se puede embarazar a la mujer, y quieren ellos in vitro, o sea, fuera de la matriz de la mujer, o que venga la fertilización, se puede hacer mientras el esperma sea del papá y el óvulo de la mujer, desde luego. Pero eso de que un hombre que no es el esposo pone el esperma, o una mujer tiene un bebé de otra persona alquilado, porque así está pasando en California, alquilan los bebés y los tiene como una incubadora una señora, y al nacer se lo entregan. Eso es antinatural. Pero la fertilización in vitro, repito, para que quede claro, mientras el esperma sea el papá, no hay ningún problema. Bien, no hay ninguna pregunta que queramos descartar, pero hay una persona que nos pregunta constantemente, que dice, quisiera saber quién es la muerte. Sabemos quién es Pedro, Pablo, Job, pero ¿quién es la muerte? ¿La muerte? Sí. No la conozco. No tengo el gusto de conocerla todavía, gracias a Dios. Nos ha preguntado ahora, ¿qué significa la palabra muerte? Es otra cosa, ¿verdad? Claro. La palabra matatos en el griego. La palabra muerte significa separación. Nunca en la Biblia la palabra muerte significa cesar de existir, porque aún después de muertos vamos a seguir estando conscientes de quiénes somos. Y hay cantidad de ejemplos bíblicos de esto, ¿verdad? Cuando se aparecen Moisés y Elías con Cristo en la transfiguración, en el quinto sello, en Apocalipsis capítulo 6, cuando todas las almas que estaban en el cielo clamando y platicando con Dios, Génesis 35, donde se le sale el alma a Benoni y se va con Dios, se le sale el espíritu y vemos que hay dos cosas que salen dentro de nosotros. Entonces la muerte no es cesar de existir, es una separación temporal del cristiano, del alma y del espíritu, del cuerpo, y nos vamos al cielo si morimos hoy en la noche, y cuando venga Cristo en el arrebatamiento, los que murieron de Pentecostés a nuestros días van a resucitar primero, y luego nosotros los que morimos antes bajamos con Cristo para reunirnos con nuestro cuerpo que se quedó en la tumba. Así que esta es la muerte, pero personalmente no la conozco. Bueno, dice, la fertilización in vitro de una mujer sin esposo es correcto, ya que no pude encontrar esposo. No. No, para nada. Aguántate, hermana. Ahí viene ya. Sigue orando por él. Dice, ¿el anticristo podría ser presentado ante el mundo como un transhumanista? Pues es posible porque todas estas ideas, ¿de dónde vienen? Desde la serpiente que le dijo a Eva, serán como dioses. Así que esta idea de que podemos llegar a ser dioses ha permeado todas las civilizaciones, las tribus, las culturas. Los faraones se creían dioses, todos los césares romanos, recordemos, se hicieron adorar como dioses. Hitler se creyó Dios, Benito Mussolini, Muammar Gaddafi, Aníbal, Napoleón, Alejandro el Magno, el que querramos mencionar o el que venga a nuestra memoria, todos estos hombres se han creído dioses. Actualmente los políticos se creen dioses, los deportistas se creen dioses. Bueno, ¿verdad? Es increíble cómo puede el ser humano llegar a tener un poco de fama o de dinero o ser reconocido por la gente, y cómo viene inmediatamente la soberbia, el orgullo, el desprecio hacia los demás por creernos que somos superiores a alguien más, cuando Jesucristo vino precisamente a combatir
estas ideas diabólicas que el cristiano tiene que erradicar de su manera de pensar. Sí, preguntan si el anticristo ya está aquí en la tierra. Es muy posible que ya esté aquí en la tierra. ¿Por qué? Precisamente desde 1948, cuando Israel regresa a su tierra, ahí comenzó la cuenta regresiva de las profecías de los últimos tiempos. Cristo dijo claramente que cuando Israel comenzara a producir hojas, Mateo 24, 32 al 36, o sea, su resurrección nacional, no pasaría una generación sin que esto se cumpliera. Así que estamos precisamente en esta generación final de la historia. Yo estoy convencido que somos la última generación. Y luego del 67 los judíos recuperaron la ciudad de Jerusalén. Y Jerusalén tenía que ser recuperada por los judíos, aunque parcialmente, porque sabemos que se quedaron solamente con el muro de los lamentos. Las Naciones Unidas les dijeron, devuélvanle la mitad de Jerusalén a los musulmanes, porque se arma una guerra terrible. Aceptaron hacerlo, pero de todas maneras están al control parcialmente de Jerusalén. Estos dos hechos, y que el presidente Trump haya declarado ya Jerusalén la capital de Israel, nos ubica claramente en que el anticristo tiene forzosamente que estar ya vivo, porque ¿a quién va a perseguir? Pues Israel tenía que regresar como nación, tenía Jerusalén que estar en manos de los judíos para que se cumplieran las profecías de los últimos tiempos. Así que hay cantidad de profecías que no podían cumplirse si Israel no hubiera regresado en el 48 a ser otra nación. Pastor Cristian, hijo, ¿alguna pregunta? Sí, una pregunta que se repite también es, nosotros como iglesia, como creyentes, ¿qué podemos hacer ante todo esto? Bueno, ante todo esto hay varias cosas que podemos hacer. La primera es, si un cristiano no ha podido convencerse, no ha podido reconocer que no podemos hacer nada, cero, sin tener una comunión diaria, ininterrumpida, con la persona de Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras, el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué vas a caer? Porque pensaste que estabas firme. Y cuando comenzamos a pensar que estamos firmes, cuando creemos que somos capaces, que tenemos la espiritualidad y, no, pues antier hablé en lenguas y esto y el otro, y ya soy doctor en teología, cuando creemos que nuestras capacidades inherentes o cognitivas nos capacitan para poder enfrentar la guerra espiritual, es cuando caemos, porque creíamos que sin Jesucristo podíamos lograr lo que no podemos lograr sin Él. Así que, en primer lugar, esto es lo que se llama la humildad. ¿Quién es una persona humilde? No es una persona así, callita, pues yo me llamo Pablito, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esas personas las consideramos como humildes. Eso no es humildad. Una persona humilde es una persona que reconoce que depende, pero profundamente, de Dios todos los días. Y una persona humilde, como tiene ese reconocimiento y esa necesidad, como el siervo clama por las corrientes de agua, una persona humilde en la madrugada se levanta a orar, buscas a Dios, lees la palabra, memorizas la Biblia, porque sabes que sin ese tiempo con Dios, sin ese tiempo con la palabra, no eres nada. Y no vamos a llegar a ningún lado, porque ahí está la trampa más grande. Entonces, lo primero que les recomiendo es aumentemos nuestra vida de oración y nuestro tiempo con Dios en la palabra. En segundo lugar, mantengamos la paz. ¿Qué es la paz? Es esa sensación interna de confianza, de seguridad, de satisfacción. Estoy contento con lo que tengo. No estoy pensando, y si mi esposo se muere, ¿qué voy a hacer? Y si no tengo seguro social, o si mi papá se muere, o si mi hijo se muere, o si sube el peso, si cae el petróleo. Todas estas cosas a nuestro alrededor que nos quitan la paz es porque entraron a nuestra alma y estamos en un estado de incredulidad. Y sin fe, Hebreos 11:6,
es imposible agradar a Dios. Así que mantengamos la seguridad, la confianza que Dios no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Lo que Él comenzó, Filipenses 1:6, lo va a terminar hasta que Él venga por nosotros. No te preocupes que el peso cayó, que el petróleo cayó. La fe es vivir diariamente sin estar afanado. Por nada lo recomienda Pablo, lo recomienda Jesucristo, por nada